Pero eso tiene que ver con otros problemas, ¿no? Eso no tiene que ver con... Quiero decir que están haciendo estudiar ustedes. La venganza será terrible. Estamos viendo todo. Igual no es difícil. Ya les dije, el que no quiere ser abogado, tiene el siglo XXI, Uruguay. Te juro por Dios, el día martes, miércoles. La semana pasada me llama una colega que quería que me lleve un caso, quería hacer una consulta. Entonces llega, digo, te voy a atender el martes. No, pero necesito verlo urgente, te voy a atender el martes. Entonces fue el martes a mi estudio, en San Pedro, y me hizo un planteo y le dije, por Dios, ¿dónde estudiaste? ¿Por qué? Decime dónde estudiaste. En la UAI. Ah, privada. Ah. ¿Sabes qué era? Era un problema de interpretación de textos. De acá no sé si ustedes van a salir economistas, pero ¿van a saber interpretar textos? Hola, hola. Hola, hola. Darío. Abajo. Hola, hola. La clase anterior. Bueno, creo que va a ser mejor. Va a ser mejor. Me voy a quedar acá, no voy a caminar tanto. ¿Me escuchan bien en el Zoom? Hola. No, dice no se escucha. Chicos, del Zoom. Por Dios. Hola, hola. Hola, hola. ¿No me pega? Hola, hola, hola. Sí. Por ahí está, digamos. Tráfico no hay, ¿no? Lo bajó. Igual no sé. Hola, bueno, ¿se escucha algo ahí en el Zoom? A ver, acá si se escucha. Bueno, el micrófono va a ser para el Zoom. Vamos a dejarlo. Lo dejamos después, pasamos la clase, después lo dejamos. ¿Ah? Bueno, hoy vamos a empezar con la bolilla 3, que es con la unidad 3, unidad o bolilla. Lo que pasa es que es la costumbre de rendir sacando bolillas. Eran los bolilleros de madera. Me pasó de haber sacado las dos bolillas que más sabía. Sabía un tercio de la materia y después las tuve que estudiar todo, pero bueno. Vamos a pasar con la unidad 3 del programa, que tiene que ver con los factores de producción. Unidad 3. Que tiene que ver con el proceso productivo, factores, costos, precios, mercados, la producción de mercancía a través de mercancía, fue la mercancía del patrón. Muchas gracias. El modelo de oferta y demanda agregada, el principio de demanda efectiva, modelo de ISLM. Les cuento algo.
Este programa tiene muchas cosas que no vamos a dar, pero que tuvieron que estar escritas para que aprueben la materia en la carrera. ¿Sí? Ustedes tienen que entender algo. Nosotros damos por lo menos yo soy clásico, y la corriente dominante es la neoclásica. Entonces, los evaluadores están formados por el pensamiento neoclásico. Entonces vos tenías que decirle, che, vamos a poner las cosas neoclásicas, pero vamos a hacer un límite. No obstante, ustedes son testigos que estamos dando las dos visiones en igualdad de condiciones. ¿Sí? Ustedes eligen. Yo tengo partido tomado, pero ustedes eligen. O sea, hay cosas que vamos a dar desde la visión crítica. Y en esta bolilla lo vamos a ver. Segundo, me están preguntando mucho, hasta el momento, el día 15 es el día del profesor universitario. Vamos a tomar el parcial. Así sea el día del profesor universitario. Si tenemos personal no docente, si no, no hay forma, porque tenemos que posponer, y la verdad que no tengo ganas de posponer, porque el tiempo es tirano. Entonces yo mientras más dilate, menos contenido le doy, y como yo ya le dije, estamos en la universidad pública, que está solventada fondos nacionales, nosotros tenemos que responderle a los contribuyentes. ¿Sí? Entonces, tenemos que respetar a ellos que nos dan esta posibilidad. Entonces, yo les doy, si quieren, no lo tomamos, pasamos, pero ustedes después, profe, no me manden, profe, no entendí esto. Porque la segunda parte, vamos a terminar la bolilla 3, la unidad 3, vamos a tomar el parcial, quedan dos clases teóricas y una clase práctica, vamos a tomar el parcial 15, recuperatorio el 21, así que esas dos clases, ya ustedes dicen si rinden el 15 o rinden el 21, ¿cómo es? Y después vamos a avanzar las 4, 5 y 6 para la segunda mitad de la materia. Pues un poco esa es la diagramación académica que tuve que hacer en 48 horas. Y sí, porque si no, no se hacía, chicos. Ustedes ya saben cómo fue la situación de esta carrera. Entonces, yo prefiero que vamos acomodando los melones en la carga, al andar, y no haber tenido todo prolijito. Capaz que la corte 2024, bueno, tenga mejor armado el esquema. Además, tiene que terminarse el concurso. No sé si lo gano yo o lo ganará la otra profesora que lo está concursando, pero bueno, la idea era no dejarlo en gamba a ustedes, para que ustedes sigan estudiando. Así que en la unidad 3, básicamente, para que anoten, capítulo 8 de Petri, capítulo 11 del libro de Petri. Acá no vamos a tomar Pivetti, porque Pivetti en la unidad 3 habla mucho del modelo ISLM, que se lo voy a mencionar cortito y no voy a ahondar mucho porque la verdad que no tiene sentido práctico para ustedes. Un poco, yo le decía al profe Felipe, cuál lógica iba a dar, y él me dice, bueno, tocar algo de semántica, me tocar algo de lógica. Y la verdad que yo quiero que a ustedes, tanto economía como las materias, les sirvan para la vida práctica. ¿Sí? Ustedes tienen que salir de acá técnicos jurídicos. Tienen que resolver un contrato, tienen que resolver un caso presupuestario, tienen que, si son asesores legislativos, son asesores sindicales, son jueces. Entonces, todas estas cosas son importantes para resolver. Hoy un amigo, tenemos que presentar un recurso, empezar a prepararlo, y le digo, lo preparemos, pateemos, porque la deuda así se manticuá. Es lo que yo siempre le digo. Por ahí tienen razón, pero el juez y sentencia bien, pero uno por ahí patea porque hace negocio financiero más que negocio jurídico, ¿no?
realmente, yo siempre insistí en esto, entender. La economía es entender cómo funciona el sistema. Recién hablábamos, cuando hablamos de Platón y las leyes, y quiénes son los que yo prefiero que gobiernen las leyes, pero ¿quién resuelve? Los jueces. ¿Y los jueces a quién responden? ¿Al pueblo o al poder económico? Yo le doy el ejemplo del juez Lijo. Sí, el juez Lijo, que propuso mi ley para la Corte, fue impugnado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Tiene la causa del correo argentino y si hubo un delito o no. La causa que la fiscal Boquín dijo, la familia Macri y el grupo Sogma debe 70.000 millones de pesos allá en el 2017. Desde el 2017 que el hijo no mueve la causa. Entonces. Ahora se entiende por qué lo quieren poner. Así que es la estructura económica la que define, y esto lo vamos a ver un poco cuando veamos la mercancía patrón, es la estructura económica en la que define la estructura de poder. Si nosotros sostenemos, no hace falta tanto, pero es el análisis lógico. Si nosotros sostenemos que la propiedad privada es inviolable, los dueños de los medios de producción son los dueños del poder, son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de la estructura productiva. Bueno, así que es necesario que ustedes sepan estas cosas. Porque es mentira, no van a hacer justicia siendo abogados. Capaz que alguna causa, capaz que van a tomar causas nobles, pero no crean que van a ser. No, de Quijote de la Mancha sería más propio de nuestra literatura. No crean que van a ser el Quijote de la Mancha, ¿no? Y es muy probable que terminen peleando muchas veces con molinos de viento. Que tengan. A ver, vamos a hacer un breve repaso y le voy a dar un consejo financiero. Los que tengan excedente. A ver, miren lo que pasó ayer. Ayer bajaron la tasa de interés. ¿Y qué hizo la gente que tiene excedente? Que tiene ahorro. ¿Cómo era la definición de ahorro? Lo vimos acá. ¿Cuál es la definición de ahorro? Que ahorraba la parte que le quedaba. La porción no consumida. No consumía. Tomamos un ingreso. Tomamos un ingreso, el ahorro es la porción no consumida. Entonces, si yo tengo que ahorrar y voy al banco y me da menos interés que la inflación, conociendo la historia argentina, ¿qué hago? Me voy y me compro dólares ahora que está barato. El dólar subió 4% en 2 días. Ustedes dicen, ¿en qué afecta? Y sí, ya afecta, porque, por ejemplo, el combustible en la Argentina, el 75% es precio dólar. O sea, si ya subió 4% y que encima sigue subiendo. Pero, profe, disculpe. Sí. Pero todos sabemos eso, que si baja la tasa de interés, todo se va a ir al dólar, entonces ¿por qué lo hacen? ¿Ve que se le acaban a salir tipos que sepan más de economía que Caputó? Y bueno, qué sé yo, porque es un modelo de país. Bueno, avancemos. El primer punto de esta bolilla o unidad. Le acabo de mandar un correo a todos. Acaba de ser. Para mandarse. Era mandárselo ahora o mandárselo a las 11:30 de la noche. Ustedes elijan. No, a los que quieran profundizar economía, por su parte, la gente de la Universidad de Moreno hace cursos muy piolas, son muy llevaderos y son asincrónicos. Entonces, les puede servir para profundizar conceptos de la economía clásica. Así que lo organizan. Nada, además,
cuando se inscriban ponen ahí que son de Jujuy y ellos inmediatamente me van a referenciar, así que es para hacerlo. Yo lo voy a hacer, así que capaz que ahí somos compañeros. Como somos compañeros en otros aspectos. Bueno, procesos productivos. Básicamente la economía tiene que ver, con la producción de bienes y servicios, y con la producción de mercancía, con el estudio de cómo se produce la mercancía, cómo se genera, cuál es su costo de producción, cuáles son sus excedentes y cómo se distribuyen. Si tomamos la definición marginalista, esta definición que es la administración de recursos escasos, o sea, ya hemos probado que los recursos no son escasos, ¿sí? Lo que puede haber es técnicas de producción que todavía no la potencian, pero los recursos no son escasos. Les puedo dar cualquier ejemplo, el petróleo. Cuando yo era chico había petróleo para 30 años, hoy hay petróleo para 100 años. Yo ya no soy tan chico, tengo 47 años. Pues digo, cuando era chico eran 7, 8 años. Sí, yo leía el diario y veía esas cosas a los 8 años. Entonces, los que son más grandes que yo también lo sabrán. Entonces, ¿qué les quiero decir? No hay recursos escasos, sino tiene que ver con técnica de producción. Porque si se te agota, por ejemplo, el petróleo no convencional, tenés el shale oil, lo que está pasando hoy en Vaca Muerta. Cambiaron la técnica de producción, descubrieron, o sea, la ciencia avanza. Por ejemplo, nosotros hoy los jujeños tenemos una ventaja con el litio. Yo se lo vengo diciendo siempre, tenemos una ventaja con el litio. ¿Hay litio en otros lugares? Sí, hay litio en otros lugares. Han encontrado litio en Formosa, han encontrado litio en el sur de Argentina. Australia es uno de los grandes productores de litio, no de la salmuera, sino de la piedra. Y también hay litio en el mar. Lo que pasa es que es muy caro. Pero va a llegar un momento que va a ser más barato. Y hay otro tema, que si bien, por ejemplo, la batería de litio está empezando a desarrollarse, la viene desarrollando, primero, una batería nuclear que te dura 50 años, que tiene mucho que ver con la nanotecnología, y también una batería a base de sodio. Si ustedes saben la tabla periódica de elementos, el litio es el metal más liviano, pero el segundo metal más liviano es el sodio. Y el sodio es más fácil de extraer que el litio. Acá tenemos, pero entonces, y los salares están presentes, entonces, lo que pasa es que el sodio reacciona con el oxígeno, entonces, al tener, se trabajan fórmulas, ¿no es cierto?, para evitar esa reacción y que no se te quemen. Pero, insisto, no hay recursos escasos. Hay técnicas de producción que todavía no hemos descubierto, pero los recursos no son escasos, ¿sí? Pero si tomamos cualquiera de las dos definiciones, a lo que nosotros nos interesa, a los que estudiamos la economía en general, porque la economía política tiene que ver con la distribución, por eso esta cátedra se llama economía política, es el proceso productivo. ¿Sí? Y acá surge también una diferencia entre la escuela marginalista y la escuela clásica. ¿Por qué? Porque los marginalistas, o los neoclásicos, quiero decir, no me voy a meter en la interna de ellos, ¿no? O sea, no podemos con la interna de los heterodoxos, sea marginalista, austríaco, como el presidente, neoclásico. Hace poco, en una entrevista con Majul, los criticó a los neoclásicos porque la trampa neoclásica, esta es la que va a presentar ahora en el libro de Luna Park. Y obviamente lo financiamos todos nosotros, no es que no hay plata, ¿no? No me voy a meter en su interna, y tampoco vamos a armar la interna heterodoxa, ¿sí? Y los clásicos, ¿cuáles son los factores de producción para los marginalistas? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de producción? Lo hemos dicho. Trabajo, capital y tierra. Sí. Pero los teóricos no lo toman. Está bien, pero estos son los factores, o sea, en el marginalismo son los factores de producción clásicos de los marginalistas, ¿no? No los clásicos, el capital y el trabajo. Ponemos capital acá y el trabajo. Ahora, los clásicos no te hablan
de factores de la producción. Los clásicos no hablan, ¿se escuchan los chicos del Zoom? ¿Se escuchan? No hablan de factores de producción. Porque ellos lo que hablan es, en relación al capital, y hablan en relación al trabajo. Y esto tiene que ver, el trabajo, como lo venimos sosteniendo y lo vamos a seguir ampliando, tiene que ver con el tema de la distribución. ¿Sí? O sea, el trabajo tiene que ver con el tema de la distribución. Obviamente, de todo bien o todo servicio, tiene trabajo que es realizado por una persona. Todos. Ahora, hay bienes que tienen más trabajos y hay bienes que tienen menos trabajo. Y con la inteligencia artificial es muy probable que ya no haya trabajo humano. ¿Sí? No digo que en un futuro esto siga igual. Lo que digo es que en un futuro puede haber que nosotros seamos innecesarios. Lo que planteaba el horno, se decía que en el futuro... Es muy probable que sea muy innecesario. Entonces esto va a tener, pero va a tener reconfiguraciones no solo en la economía, sino va a tener una reconfiguración en todo. Se escucha muy bien, perfecto. Vamos todos. Los clásicos hacen una crítica al capital porque se dieron cuenta de algo. Que el capital es heterogéneo, no es homogéneo. Los neoclásicos, ¿sí? Los neoclásicos parten de que el capital es homogéneo. Y que es lo mismo tener $100, un tractor que vale $100, un termo que vale $100 y un diamante que vale $100. Eso es capital. Los clásicos, no, a ver, pará, no es lo mismo tener plata para invertir, que la inversión ya hecha, ¿sí? Y que haya bienes, por ejemplo el diamante, que saquemos que sirve para algunos procesos productivos, el diamante sirve, pero cuando esto fue pensado, el diamante era un bien de lujo nada más. O sea, no formaba parte de los procesos productivos. Hoy el diamante te sirve para cortar cierto tipo de aceros, se utiliza en la electrónica. Entonces, hoy con los apuntes realmente me están haciendo estudiar mucho. Bueno. No, son ayuda a memoria para... Entonces, acá vamos a tomar el libro, el capítulo 8 del libro de Petri. Yo esta semana le voy a mandar los capítulos que quiero que lean, para... De ahí van a surgir las preguntas para el parcial, que van a llegar y decir grupo A, grupo B y... ¿Podemos elegir entre los grupos? No, vos vas a hacer la clase. Vos como sos maquinalista vas a hacer la clase. Hay que saber todo. Chicos, hay que saber todo. Ustedes no saben lo que les va a tocar defender el día de mañana, sobre qué les va a tocar juzgar. ¿Sí? Me acuerdo que cuando empezábamos, yo estuve en la Universidad de Córdoba. Cuando la ciudad de Córdoba era un faro en la Argentina, hoy es el mechero apagado, ¿no es cierto? Hoy es Gorilandia. 26% se le cayó la venta a los comercios en Córdoba. 26%. Y recién está empezando la tragedia. Entonces, la discusión era, yo era cátedra A, me había tocado ser cátedra A por mi documento de terminación par. Entonces, los pares éramos cátedra A, los impares eran cátedra B. La cátedra A era un naturalista, con Martínez Paz, y la cátedra B positivista. Entonces, nada, era una discusión, entonces, y yo vivía tengo amigos abogados, San Pedro, Diego Juárez, y los que lo conocen a Diego y los que me conocen a mí, saben que allá en el día amigas eran las discusiones, porque claro, yo era más y un naturalista, más filósofo, y Diego era positivista, le dice esto. Encima el padre era juez penal, así que imagínense lo que eran las peleas en ese departamento.
Fue con la persona que más viví, 4 años, ¿no? Y sí, 1 año y 10 meses casado y los últimos 8 meses. Bueno, entonces, a ver, los marginalistas consideran al factor capital como un factor homogéneo. En cambio, no es el único factor, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te dicen los marginalistas? Que el capital, ¿sí? La renta del capital es el interés. Entonces uno tiene capital, invierte capital o no, de acuerdo al interés. ¿Sí? Si yo, invirtiendo, gano más que poniéndola a trabajar en el banco, hago la inversión, si no, no. ¿Por qué? Porque, y esto lo vamos a ver en la bolilla 4, cuando veamos un poco la teoría monetaria keynesiana, el interés, aparte de ser la compensación del capital por el no uso, y porque yo pierdo la preferencia por la liquidez. O sea, este concepto es un concepto que lo tiene que saber para todos, la preferencia por la liquidez. La gente a veces tiene, no, me quedan dólares, no invierto, porque tengo que tener cuidado con lo que va a pasar. ¿Sí? Nosotros sostenemos que el capital, aparte de no ser homogéneo, es heterogéneo. Esto lo vamos a tener que ver con la mercancía patrón. Y además, el valor del capital para la escuela clásica, ¿sí? Para la escuela clásica, el valor del capital tiene que ver con la distribución. O sea, y como sabemos que la distribución tiene que ver con cuestiones exógenas, es decir, que son fuera del sistema económico y tiene que ver con el sistema político, institucional y histórico, el valor del capital fluctúa de acuerdo a cómo esté la distribución en ese momento. Entonces, si el capital no puede ser, no es homogéneo, si el capital, la ganancia del capital no solamente no es el interés, porque el interés es el pago del capital líquido. ¿Cuál sería la clasificación medianamente correcta? Y esto lo vemos al analizar, hola, ¿qué tal? Al analizar el libro Producción de Mercancías a través de mercancías, en su acrónimo en inglés, ¿sí? Producción de Mercancías, de Pierre Rafa. El Rafa te plantea, después de haber estudiado a los clásicos, yo ya le conté la historia de Rafa, y Rafa reactualiza la obra de David Ricardo, ¿sí? Y saca un libro en 1951, y después las notas que iba tomando, hace este opúsculo, yo te lo subí al aula virtual, que es, ya voy a armar un drive de esta unidad precisamente, porque hay material muy interesante. Él plantea que hay dos tipos de bienes. Los bienes básicos y los bienes no básicos. ¿Qué te dice Piero Rafa? Piero Rafa te plantea que la diferencia es si los bienes básicos forman parte del proceso productivo o no forman parte del proceso productivo. Entonces, si un bien forma parte del proceso productivo, es un bien básico. Si un bien no forma parte del proceso productivo, es un producto final o un bien no básico. Bueno, voy a ejemplificar al absurdo para que lo entiendan. El combustible es un bien básico. La energía eléctrica es un bien básico. ¿Sí? Porque están presentes en el proceso productivo. Ahora, un anillo de diamante no. ¿Sí? Y la determinación de los precios de los bienes básicos y de los bienes no básicos está dado por múltiples cuestiones. Una de esas cuestiones son... Otros aspectos de energía, por ejemplo, el costo de energía eléctrica o de gas. No, bueno, por eso es el precio. Cuando hablamos de precio,
El costo, cuando hablemos de costo, No, yo me refería a lo básico, lo que se puede considerar básico, por ejemplo, el gas, el gas o la electricidad. toda la energía es bien básico. Toda la energía es bien básica. Pero, por ejemplo, las cubiertas también son bien básicos. Porque las cubiertas vos las necesitas para el proyecto, para el proceso productivo. ¿Sí? Por lo que, sí, está bien, hay cubiertas que no la vas a, que son bienes de consumo final. Digo, ahora, para un taxista, una cubierta es un bien, pasa a ser un bien básico. Porque forma parte de su proceso productivo de la prestación del servicio de transporte. Capaz que para, no sé, para mí no. Pero, básicamente, como lo que plantea Piero, más que ponerse a discutir el capital y las relaciones, se hablan de bienes básicos y bienes no básicos. Pero hay un problema que todos los economistas, desde los fisiócratas hasta el Rafa, hasta el año 60, quisieron resolver. ¿Cómo se forman los precios en una economía? A ver, chicos, es importante saber cómo se forman los precios para un abogado. Entender el proceso de formación de precios es fundamental. Porque un celular vale 400.000 o una computadora vale 1.000.000, es fundamental porque cuando venga el dueño de 3, 4 departamentos y diga, che, ¿a cuánto alquilo? Haceme los contratos. Y vos lo vas a saber si no tenés más o menos nociones básicas de economía. O tengas que ser gerente de recursos, gerente de una SRL. Suele pasar muchas veces que son dueños, me llaman y me dicen, venga, venía a administrar una SRL. Entonces, vos no tenés idea cómo se tienen que formar los precios. Importante, y cómo va a venir la formación de precios más en este país, en la Argentina, porque nosotros vivimos en un estado de puja distributiva constante y que no se va a solucionar. Y si no, vean las marchas, o sea, ya este tipo tiene 4 marchas y ahora viene una quinta el 9 de mayo. O sea, digo, no es fácil en la Argentina, ser economista, no es fácil en la Argentina ser abogado. Porque hoy vos no sabés para qué lado vas, qué consejo vas a dar, cómo vas a pedir, qué estrategia vas a tener. ¿Sí? Bien. Yo siempre lo cuento. Vos te juntás con una jueza y te dice, no sé cómo resolver el problema de la actualización. Por ejemplo, en San Pedro las sentencias suelen ser conforme al salario, esta Cámara Civil y Comercial, la sentencia de daños y perjuicios sale conforme al salario mínimo vital y móvil. Entonces, dicen, bueno, la indemnización es esta y te dividen el salario y te lo mantienen como un método de autorización. Ahora, si vos sos juez, ¿por qué son 6 millones y no 6.500.000 o 10 millones? O sea, bueno, la formación de precios es el núcleo central que tenemos que develar. Por eso, ¿qué quiso hacer tanto Smith, qué quiso hacer Keynes, qué quiso hacer Ricardo, qué quiso hacer Marx? ¿Qué quisieron hacer los marginalistas? O sea, los clásicos te transformaban todo valor hora de trabajo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de trabajo incorporada y al valor de la hora de trabajo que tenían en ese momento, era el precio. El valor hora de trabajo, ¿sí? O sea, que es la cantidad de trabajo que tiene incorporado un bien o un servicio, más lo multiplicaba por el valor de la hora o del trabajo y se daba un precio. Pero se da un precio de referencia. Y los marginalistas, como lo dijimos, con la ley de oferta y demanda, de acuerdo a la demanda, de acuerdo al precio y la utilidad marginal, entonces se cruzaban en un eje cartesiano, se cruzaban las dos rectas ascendente y descendente, ¿qué tal? Y en el punto de equilibrio se fijaba el precio. Entonces, nosotros tenemos los bienes básicos y los bienes no básicos. Ahora,
El bien básico, ¿sí? El bien básico que está presente en el proceso de distribución tiene muchos problemas. Porque para determinar el precio, por ejemplo, del petróleo, tenemos que ver incluso cuánto ganan los petroleros. ¿Cuál es la tasa de beneficio que tienen las empresas petroleras? O sea, tenemos que tener datos exógenos, ¿sí? O sea, datos que te da la realidad, para poder determinar el precio, y ese precio va a influir en el resto de la cadena productiva. La complejidad de sacarlo, no es lo mismo sacar el shale oil en Vaca Muerta que sacar en Arabia Saudita, o en el Golfo de San Jorge. En el Golfo de San Jorge vos pincháis y salía el petróleo. Ahora no tanto, como en Comodoro Rivadavia. Ustedes saben la historia del petróleo en la que estudiaron en el secundario, si no la estudiaron, la googlean, pero estaban buscando agua y encontraron petróleo. ¿Sí? Estamos hablando en el año 1922, 22, ¿no? Sí, Irigoyen era, y ahí, bueno, el general Mosconi, buscando agua. O sea, los primeros equipos de perforación petrolera eran equipos de perforación de agua, de búsqueda de agua. ¿Por qué? Porque salía muy fácil. Ahora, ir a sacar petróleo a Neuquén es bastante complicado. De hecho, se tuvo que hacer un contrato con la Chevron que terminó en la Corte, y cuando la Corte dijo hay que abrir el contrato, hubo un cambio de gobierno, y el gobierno de Macri, que había jodido para que abran el contrato, dice no, tiene razón, no había que abrir el contrato. Porque tiene que ver con las cuestiones políticas. Entonces, los precios, ¿sí?, van a estar dados por si ingresan directa o indirectamente en el proceso de producción de las mercaderías, nos cuenta de la, ¿no? Ahora bien, también el precio, la determinación, no solo tiene que ver con el precio, sino con el grado de utilización que tiene ese bien dentro del proceso productivo. Para dar un poquito más de complejidad a todo esto, yo estoy tratando de hacérselo lo más simple posible que les pueda servir a ustedes. Esto está en introducción de mercancía. Lo que hay que tener presente, aparte de esto, es en la estructura económica productiva en un determinado momento histórico y en un determinado lugar. Entonces, si nosotros empezamos a tener en cuenta las técnicas de producción, los factores exógenos, que son salarios y la tasa de ganancia que es habitual, y a todo eso, con la técnica, incorporamos los bienes productivos y analizamos la estructura económica, vamos a tener algo que se llama la mercancía patrón. ¿Y para qué sirve la mercancía patrón? ¿Para qué carajo sirve la mercancía patrón? Entonces, yo esta tarde le mandé a un... Le mandé a Lale Piorito un mensaje y me lo contestó en el acto. Y se los leo, ¿no? Alejandro, la mercancía patrón de PS, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas? Me mandó un paper que está muy bueno de Elías Garrido, una economista brasilera, que se lo voy a pasar. No, está traducido al español. Está traducido al español. ¿Igual? El español suyo, porque al mío no entendí nada. Te dice, las consecuencias prácticas de este sistema de mercancía patrón es la resolución de un sistema de precios. Te da un numerario para determinar los precios en general de la economía. ¿Sí? Y que te dice que Rafa muestra que las economías con más de un bien básico, ¿sí?, la determinación de la tasa de ganancia y de los precios relativos tendrá que ser hecha de dos maneras. Puede ser hecha de dos maneras. Nosotros dijimos cuál es la importancia de la tasa de ganancia y de los salarios. Es la distribución. Es en definitiva lo que ustedes van a ejercer si son abogados laboralistas, que van a tener que tener presente. Por ejemplo, estamos viendo una reforma laboral en este momento, que la reforma laboral el único objetivo que tiene es
aumentar la tasa de beneficio de los empresarios y perjudicar a los trabajadores. Y entonces ustedes van a decir, señor juez, económicamente esto pasa así, y si perjudicamos a los trabajadores, violamos el principio constitucional de progresividad contenido en el Pacto de San José de Costa Rica. Y como el Pacto de San José de Costa Rica es supranacional y forma parte del bloque de constitucionalidad, la ley que pretenden sancionar es inconstitucional. Entonces, ustedes pueden lograr, incluso, con el tema del despido discriminatorio, que ahora se tabula una indemnización, pueden lograr la reincorporación de su cliente. No hablé de derecho, hablé de economía en el juicio y lo gané al juicio. Obviamente el juez le chupa un huevo porque no entienden de economía. Pero bueno, pero ustedes cuando sean jueces, va a venir un juez justi y va a plantear esta cosa y decir, entonces, nosotros tenemos dos formas de determinar el precio. ¿Qué hizo Pedro Rafa? Voy borrando esto porque la verdad que no es para que vean la diferencia. Acá hablamos de bienes básicos y bienes no básicos, y el tema salarial lo vemos dentro del concepto de la distribución. No hablamos ni de salario, ni de capital, ni de tierra, ni mucho menos. Porque es más, hoy ya hasta para cultivar ya no se necesita la tierra, están los cultivos hidropónicos, se amplió la frontera agropecuaria. Un ejemplo es, ustedes antes para plantar trigo tenían que vivir en Balcarce, no sé, en Villa Cañas. Hoy se planta trigo acá en el norte y se va a plantar trigo en La Rioja porque una modificación genética del trigo, con el trigo HB4, que es argentino, el trigo ya no necesita ni agua para crecer. Con muy poquita lluvia, con régimen pluviométrico de hasta 200 milímetros anuales, podemos tener trigo. Quiero descubrir con eso. Raquel Chan, sí, Raquel Chan con la empresa Biogenes, con la cooperación público-privada. Para eso sirve la educación pública. Entonces, Pedro Rafa dice, che, ¿cómo determinamos los precios? Tenemos dos formas de hacerlo. Entonces, tomamos el bien básico, ¿no? Siguiendo la respuesta que nos da Garrido y que me comparte Fiorito, que te dice, de forma semejante como obtuvimos el modelo con un bien básico, ¿sí? Una solución secuencial. Entonces, empezamos, qué sé yo, si producimos trigo, ¿no es cierto? Vemos el costo del trigo. Después viene otro bien básico, el hierro. Y así la suma de bienes básicos. El problema es que en la economía moderna, esto lo podríamos hacer, no sé, en el siglo XVIII, donde la economía no era tan compleja, pero en la economía moderna es muy difícil la determinación de los precios. Sí, claro, porque tenés 10.000 millones de cosas. Entonces, Pedro Rafa utiliza lo que llama la mercancía patrón. Yo les digo, ustedes vayan incorporando los conceptos porque después cuando le hagamos el cierre de la materia van a decir, ¿sí? Entonces, acá me voy a ir a lo que decía Viviana Garrido. Garrido nos dice, la contribución positiva más ingeniosa de Rafa fue la teoría del valor para la teoría del valor y la distribución. Para la teoría del valor y la distribución. Es la que esta mercancía patrón. ¿Sí? ¿Qué hace Rafa? A través de una serie de ecuaciones en matemáticas, genera un capital homogéneo. Entonces, él empieza con una serie de ecuaciones que a mí no me interesan las ecuaciones, este es un problema, ni a los economistas por lo general les interesan las ecuaciones, pero las características que tiene que tener esa mercancía patrón no es la misma mercancía patrón para la estructura económica argentina que para la estructura económica boliviana. Y no es la misma mercancía patrón para la estructura económica argentina de los 60, la de los 70, la de los 80, la actual. O sea, la mercancía patrón dice, empieza a través de... Esto es todo
investigaciones de campo, ¿no? Muchas veces, o sea, esto tiene que ver con las investigaciones de campo, con trabajo de campo. Pero esta mercancía patrón, lo que te indica, ¿sí?, es una forma de determinar un capital homogéneo con un precio homogéneo para un momento dado, para determinar la tasa de beneficio y su contracara, que es la tasa salarial. Sí. Me salió bonito, ¿no? No es homogéneo, pero ¿qué hace? A través de una a través de una serie de ecuaciones matemáticas, logra homogeneizar lo que es heterogéneo. Porque empiezas a decir, bueno, la producción de hierro en este lugar, vamos a tomar Argentina. Entonces, la producción de hierro es tanto, la producción de esto es tanto, la producción de esto es tanto, la producción de esto... Y hace una, no infinita, pero sí una innumerable cantidad de operaciones matemáticas y te da una mercancía patrón para homogeneizar, para poder determinar la tasa de ganancia, pero a su vez la tasa, en la contracara, que es el nivel salarial o el costo laboral. Yo siempre les digo, yo en esta clase confundo mucho lo que es el costo laboral o la tasa salarial, pero cuando estudien derecho laboral se van a dar cuenta que el costo laboral tiene otras cosas que no es el salario. Aportes, contribuciones, depende del convenio colectivo, te tienen que dar la ropa, los días de vacaciones, o sea, el régimen de licencia. Yo, por ejemplo, si yo pongo la licencia por paternidad, aumento el costo laboral. O sea, hoy la licencia por paternidad son 2 días. Pero si la ponemos en 6 meses, como tendría que ser, porque la tarea del padre y la madre tiene que ser equitativa, tendría que ser a costo, pero te pongo en un costo. Por más que no le pagues el sueldo y te lo pague el ANSES, es un costo. Porque al tipo no lo vas a tener 6 meses y lo vas a necesitar. Porque formar a otras personas te cuesta. Entonces, esta mercancía patrón tiene una función fundamental, que es la determinación de la tasa de ganancia, la determinación del costo salarial y el costo laboral, ¿sí? Y a partir de eso la determinación de los precios relativos de la economía. ¿Y por qué yo quiero saber cuáles son los precios relativos de la economía? Porque los precios los relativos de la economía, ya tenemos, entonces, a través de la mercancía patrón, esta serie de ecuaciones, en el opúsculo de Rafa están las ecuaciones, así que las doy por reproducidas, universidad pública. Entonces, la tasa de beneficio el costo laboral ¿sí? Y los precios relativos. El costo de beneficio, la tasa de beneficio, si ustedes toman la postura de ser marginalistas, es igual al interés del capital. Ahora, el costo laboral, hemos visto, lo hemos hablado, lo hemos visto, lo que estuvieron en la comisión conmigo el día que llamé al sindicalista, lamentablemente hoy quería que venga Kelly Olmos, privilegiaron otras actividades, pero el costo laboral no se define por la suma de la oferta, o sea, por la intersección de la oferta y la demanda. No tiene nada que ver. Porque si no, por ejemplo, hoy Conan le dio la orden a Jamoncito de que saque una resolución elevando el salario mínimo vital y móvil. ¿Y a cuánto lo llevó? A lo que se le cantó a él. O sea, no hubo oferta y demanda. Hubo una resolución dictada por la fuerza del cielo. Una imposición. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque gobierna, porque tiene la botonera. Pero claro que pasa con todos los gobiernos. Por eso la oferta y demanda de los factores de producción es falso. Por eso no pasa. O sea, lo estamos viendo.
¿saben lo bueno? Que estamos viviendo en carne propia que los clásicos tenían razón. O sea, estamos viviendo, este momento es histórico, chicos. Este momento es histórico. Pero allí, profe, disculpen, Sí. cuando estaba armando el trabajo veía algo de Matus, creo que es, Matus. que dice claramente lo que una vez escuché yo de María Eugenia Vidal. Claramente, dice, ¿para qué le vamos a aumentar el sueldo a los trabajadores si se van a poner a tener hijos? Sí, pero Matus era pesimista, la esperanza de vida de 42 años y nada, no. Pero Ma- lo Matus- que hacen es, digamos, por lo que decía María Eugenia, que ¿para qué se van a crear universidades si los hijos de los pobres nunca van a la universidad? Eso es lo nacional. No, está bien, pero lo de Matus es muy pesimista. No lo doy porque, nada, tiene que ver más con la filosofía que con la economía real. Nosotros lo que queremos, a ver, miren, él hablaba de la tasa de los crecimientos crecientes, o sea, no tiene sentido porque no tiene aplicación práctica. Ahora, esto de la mercancía patrón sí tiene aplicación práctica, porque ustedes no van a determinar la mercancía patrón, pero intuitivamente van a saber, ¿sí? Van a saber que hay un conjunto de mercaderías, ¿sí? Que están presentes en el proceso productivo y que cuando esa mercadería tiene una oscilación en el precio, ustedes le van a prestar atención. Digo, todo es noticia, sale en el diario, en la tapa del diario, que cuando sube el combustible es tapa del diario. Ahora, llega a subir, no sé, el té turco. ¿A alguien le interesa el valor del té turco? Salvo a los que le gusta el té. Sí, pero acá en la Argentina tomamos otro tipo de té. No le interesa. Subió el precio de la noche de té en Kuala Lumpur. Salvo que tengas planeado ir a Kuala Lumpur, no te interesa un carajo. Ahora cuando sube el precio del combustible estamos todos puteando. Absolutamente puteando. O el precio del pan. Porque el precio del pan, que si bien es un consumo que forma parte de la dieta argentina, también forma parte de la cadena productiva porque a todos nos gusta el sándwich. No comemos el pan solo. Nosotros vamos a comer el sándwich. Entonces cuando vamos y nos sentamos en la confitería contra el sándwich, 8 lucas. Perdón, rompí algo. Y el mozo te tiene que contestar, no, votaste mal. Entonces, la importancia de esta determinación, de esta mercancía patrón, ¿es para qué? Para homogeneizar en un valor numerario de estructura económica, pero a su vez te da herramientas analíticas para entender la realidad. Que en definitiva lo que yo quiero enseñarles acá es que entiendan la realidad. Chicos, la realidad no está en los videos de TikTok. O sea, es muy difícil analizar la realidad sin herramientas conceptuales. Y por eso jodo que lean el opúsculo de Rafa. Ustedes ven las ecuaciones, sí, son complicadas, suma. Pásenla de largo, yo no les voy a tomar eso. Salvo las 2 o 3 ecuaciones que le dije. Porque si nosotros determinamos, ¿sí? Que, como nos cuenta Petri en su capítulo 8, que el valor del capital depende de la distribución, que el valor, que el capital es heterogéneo, entonces para homogeneizarlo tenemos que ver la mercancía patrón, que a partir de la herramienta analítica de la mercancía patrón, este intento de homogeneizar lo que es heterogéneo, homogeneizarlo por lo menos idealmente. Platón en la República trataba el nómeno y el fenómeno. Ustedes saben cuál es la diferencia entre el nómeno y el fenómeno, ¿no? Acaban de tener una clase de filosofía. No vimos la República todavía. No, dijo que la Platón República. planteaba. ¿Están viendo las obras? Platón planteaba el nómeno y el fenómeno. El nómeno era el caballo ideal. ¿Sí? El fenómeno es el caballo que yo estoy viendo acá. ¿Sí? El nómeno es el, no sé,
Ese es lo ideal. Por eso plantea el filósofo Rey. Ahora, lo que yo tengo es el concreto. Entonces nosotros con esto, con esta mercancía patrones, al tratar de homogeneizar lo que realmente es heterogéneo, y que no tiene que ver con la tasa de interés, sino con las tasas de beneficio y el costo laboral, que tiene que ver con cuestiones históricas, políticas e institucionales, el momento dado, que además es el momento dado. Nosotros hace 5 meses, perdón, hace 9, 10 años, los paros eran porque se le ponían impuestos a las ganancias del sueldo. Hoy los paros son por trabajo. O sea, acá hubo una presidenta que se le hicieron 5 paros generales porque los salarios habían subido tanto que pagaban impuestos a las ganancias. Y hoy la principal preocupación en Argentina dejó de ser la inflación y pasó a ser la desocupación. Un amigo que está en la CAF, el director de la CAF por Colombia, me mandó un mensaje y dice, che, tengan cuidado ahí en Argentina porque van a haber 1 millón de puestos de trabajo menos a fin de año. 1 millón ¿sí? O sea, va a ser una tragedia. Capaz que es la forma que nos hizo ver el pueblo argentino que hay que tronar el escarmiento, no lo sé. Entonces, y a través de esto empezamos a incluir cuáles son los precios relativos. Y los precios relativos son de aquellos productos, siempre damos el ejemplo de energía eléctrica o los combustibles fósiles, pero también hay muchas otras cosas que forman parte del proceso productivo y empezamos a prestar atención. Si sube el precio, por ejemplo, de los camiones, si encarece el transporte, si sube el precio de los peajes, o sea, se encarece el precio de la logística. Estas cosas empezamos a prestarle atención. ¿Para qué? Para que después, cuando tengamos como la determinación de la tasa de beneficio y la del costo laboral es exógena, o sea, está fuera del sistema económico, no está dentro del sistema económico, esto va a tener aplicación práctica, aunque sea que no lo sepan matemáticamente, que lo sepan intuitivamente. Entonces ustedes van a salir de acá y decir, che, hay bienes que forman parte del proceso productivo, que son los bienes básicos, cuyo precio influye a lo largo del producto final. Y así ustedes van a empezar a determinar también, incluso cuando vayan a cobrar una consulta profesional. Y por ahí ustedes tienen que comprar un libro, ahí hay los libros de la abogacía, 250 lucas. Un libro común, hoy estaba buscando, me apareció así en Jenny del Ateneo, un libro sobre Julio César, 50.000 pesos. Un libro de derecho está a 250 lucas, entonces. ¿Y por qué? Y porque si sube el precio del papel, o sea, hay bienes que forman parte de otros bienes. Por lo general, hola, ¿cómo anda, Liliana? ¿Todo haciendo tipo? ¿Ustedes no me liberan? Sí, ¿y por qué no me liberan? Ah, bien, me liberan. No, me acordaba que se sabe igual que mi mamá, por eso, porque la regla me mata y... Tu mamá, entonces recuerdo y lo No tengo buena relación con mis padres. No tengo una relación divina, pero... mi padre se está haciendo gorila. Ahora lo estamos organizando. Está perdido. Pero durante toda la clase anterior hablamos de cuáles son los precios relativos, que son energía, el trabajo, el costo salarial, y el otro precio relativo, que le dijo allá la compañera, el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque el dólar te ayuda también a homogeneizar en la economía interrelacionada, te ayuda a homogeneizar, porque la idea es tratar de homogeneizar, es una tendencia del ser humano a la simplificación. No es que intentamos simplificar, y además intentamos ser más eficientes. Miren lo que dice Petri en la página 307.
Cuando un empresario, ¿sí?, debe elegir el método productivo que maximiza el beneficio de producción con mano de obra y capital de un determinado producto. Dada la mano de obra empleada, los precios de los productos, incluidos los bienes de capital, y tiene que ver la relación de la técnica de producción. Entonces, nosotros tratamos de maximizar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tratamos de simplificar, porque al homogeneizar, podemos tomar decisiones correctas. ¿En dónde invertimos? ¿Cómo invertimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, esto es lo importante de la mercancía patrón. Para determinar esto. Ahora, ¿para qué carajo quiero determinar yo la tasa de beneficio y el costo laboral? ¿Para qué quiero saber eso? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que quiero saber esta cosa? ¿Para qué quiero saber yo El precio Para bien. saber en qué me conviene. el El coche? precio para poner el Una precio tasa de al- beneficio mayor. el precio de la Para mercadería. saber los precios de la mercadería, ¿para qué quiero saber todo esto? Básicamente, esto lo tienen que saber los hacedores de políticas económicas y de políticas de gobierno. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ser el día de mañana asesores del gobernador, asesores de un intendente, asesores de, no sé, del presidente de la nación, y ustedes van a saber manejar estos conceptos básicos para que cuando venga Sturzenegger y le presente un mamotreto con leyes derogadas, te digan, no, pero esto no sirve, para saber un poco limpiar las pajas. Pero, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Con esto vamos a cerrar. ¿Para qué queremos saber la tasa de beneficio, tasa de ganancia? Y el salario de los trabajadores. ¿No? Porque si no se lo lleva uno, se lo lleva el otro. Está bien, exacto. Ahora, hace dos clases, no sé si lo hemos visto acá, porque esto de tener que dar clases miércoles y los viernes, por ahí me mareo. Dijimos que el salario estaba compuesto de dos grandes, o sea, tenía dos grandes composiciones. ¿Sí? La primera es la subsistencia, exacto. Che, menos que esto no puedo cobrar porque cago de hambre. Y si tengo hambre me enfermo, y si me enfermo no produzco. Está en la ley del contrato. Esto está en la ley de contrato. El salario mínimo, lo podemos llamar el salario mínimo vital y móvil acá. 212.000 pesos, creo que ahora, no sé cómo decirlo. 234.000. Bien. Y el otro componente que tiene el salario es la participación. No, la participación en el excedente. ¿Sí? Son los dos componentes, es decir, vos con esto vivís, ahora con esto te das los gustos, las vacaciones, le compras, las llevas a comer a tu familia afuera, lo llevas, te escapás el fin de semana, te compras los botines, o sea. Ese no es no, el aguinaldo no. No. El bono de tu banca. No, tampoco. No, a ver, se los voy a graficar. Se los voy a graficar. Porque, a ver, el salario mínimo vital y móvil, a partir de allí se tiene que negociar. Por eso, para. Cuando yo digo el componente de subsistencia, es decir, che, vos sin esto no vivís. Si un sueldo es de 1.000.000, como firmaron hoy los bancarios, 100 millones. peso más, peso menos, quieranlo, los que son bancarios se tienen que tatuar a Sergio Palazzo, ¿no? Se los tienen que tatuar. Yo quiero del Senado, profe. ¿Ah? Yo quiero del Senado. El sueldo del Senado tiene. Es bajo el sueldo del Senado. Tenés 1.000.000 y vos tenés una canasta de indigencia de 335.000 aproximadamente. O sea, esta es la canasta de indigencia. Indigencia.
Significa que la porción excedentaria del sueldo del bancario es de 675. ¿Está bien? Sí, 675.000. Esta sería la porción excedentaria. Pero en un trabajador de comercio no es así, porque la porción excedentaria es menor, porque tiene menor poder de negociación. Y en el trabajador estatal jujeño es más chica todavía. O sea, la porción, y esto está dado, te lo expliqué varias veces, pero se lo vuelvo a explicar, la canasta de indigencia y la canasta de pobreza está basada en una encuesta de hogares del año 2004, que hay que actualizarla, lo digo siempre, cualquiera sea el gobierno que lo actualice, pero que lo actualice de una vez, de acuerdo a un promedio de consumos que tenemos los argentinos, que teníamos en el 2004. Y también le dije que es una definición política porque cada país tiene su canasta de alimentos. La canasta, por ejemplo, Argentina tiene un consumo calórico por persona de 2.200 calorías por día. La canasta y después se cambia por el índice de Engel, porque ese es 2.200 calorías para una persona, para un mayor de edad, y los chicos va bajando por el coeficiente de Engel, que no tiene nada que ver con el socio de Marx, y la canasta de Chile parte de 2.000 kilocalorías. Un 10% menos de consumo. O sea, y eso te dice, bueno, vos tenés que consumir tanto pan, tanto esto, tanto lo otro, tanta carne. Entonces, por eso las canastas de pobreza son relativas y varían de país a país porque cambian. También les dije que si nosotros llevamos la canasta de bienes y servicios de Argentina a Estados Unidos, el 98% de la población yanqui es rica. Si traemos la canasta yanqui acá en Argentina, el 90% de los argentinos somos pobres. Porque tienen otros consumos, otro nivel, porque consumen otra cantidad de kilocalorías, tienen otro tipo de alimentación, tienen otro tipo de gastos. Salir a comer en Estados Unidos es carísimo, salir a la calle, afuera, a un restaurante, es carísimo. No, a mí, yo te digo, a mí me pasó, ¿no? No, pasó. Todavía me duele. Todavía me duele. No, ¿qué te cuesta pagar? Mira, te cuento cómo fue. Estábamos en un curso de formación política y fuimos con dos amigos que estaban en el curso. Uno es Rodrigo de Loredo. No, somos conocidos. Uno es Rodrigo de Loredo y otro era Maxi Acuña, que trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Trabaja ahí. Y conocimos tres chicas de Estados Unidos. Escuchen esto, este es genial. Entonces yo era como le gusta el serio, ¿no? No, bueno, a ver, rápido. Entonces la conocemos el tercer lunes de febrero, que es el día del presidente, que es feriado en los Estados Unidos. Justo llegamos a Washington, fuimos a un bar, las conocimos, bueno, vamos a comer. Y fuimos y quedamos para el jueves porque era la semana de los restaurantes, estaba a mitad de precio. Cuando llega la cuenta, éramos 6, la cuenta era $660. O sea, 660.000 pesos de hoy. ¿Qué se comieron? No, comí un bife con ensalada. Te juro, comí un bife con ensalada. Y estaba a mitad de precio. Entonces, no sé, nosotros lo habíamos invitado. ¿Cómo le digo que no tiene? De las tres que estaban, una sola hablaba castellano y hablaba. Yo estaba con una que hablaba francés, entonces me hablaban francés y yo hablaba en español, no entendíamos nada. Y agarra el Chaco de la Plata, el Maxi Acuña y dice, no, esto es la romana, cada uno pone. Éramos re mal. Así nos fuimos cada uno por su lado, obviamente. Y obvio, te invitamos a comer y la terminamos pagando vos. Estos ratos sudamericanos. Entonces, si estaba en la mitad de precio, imagínense lo que sale a comer en un restaurante común, qué sé yo, no sé, era como Dante, o sea, no era un restaurante con lujos. Los servicios son caros porque tienen los salarios caros. Washington es una ciudad cara porque tiene
Porque además porque los sueldos en Estados Unidos, yo les expliqué, tienen tres niveles: el sueldo del Estado, el sueldo federal y el sueldo el sueldo del Estado, el sueldo federal y el sueldo del condado de la ciudad, de acuerdo a la organización política que tengan ese Estado. Ustedes saben que ahí es un sistema federal pleno. Cuando estudian Derecho Constitucional, si bien nosotros tomamos su carta, su constitución, Alberti le hizo algunas correcciones. Por ejemplo, la legislación civil en Estados Unidos varía estado por estado. Ellos tienen 49 estados de common law y tienen un estado de derecho continental, que es Luisiana. Compraron el estado, lo pagaron y se quedan que se queden las leyes que importan. ¿Ah? Que el estado de Luisiana está en Nueva Orleans. O sea, y su derecho civil, por eso cuando se reciben de abogado, ustedes se van a recibir de abogado en la Universidad Nacional de Jujuy, y pasan la materia de economía política, obviamente. Ya hay sin impacto, yo cumplo la palabra. Entonces ustedes se van a poder ir a Tierra del Fuego a trabajar sin ningún problema, más que la inscripción en el Colegio de Abogados de Tierra del Fuego. En Estados Unidos no pasa así. Ustedes se reciben y tienen que rendir ante la barra del Colegio de Abogados, que tienen que rendir el derecho del Estado. Si bien son parecidos y hay cuestiones federales, no significa que no tengan interpretaciones distintas. Y esto lo hemos hablado y ya lo estudiaron en Derecho Romano, y las islas británicas se fueron antes, por eso el sistema romano de la época del pretor. En la época de la República y de los primeros años del Imperio, nosotros somos hijos de la codificación de Justiniano, ¿sí? El Corpus Juris. De hecho, siguen rigiendo las leyes romanas en este momento. Entonces, ¿por qué nos interesa el salario de los trabajadores? ¿A alguien se le ocurre por qué es importante saber el salario de los trabajadores? Inversamente proporcional al beneficio. Está bien, estamos de acuerdo, eso lo venimos diciendo, que es la cara. Ahora, ¿pero por qué nos interesa el salario de los trabajadores y no la ganancia de los empresarios? Y porque son los que más activan el consumo. Porque somos más. ¿Cuántos empresarios hay acá en esta clase? Y son todos trabajadores, pero ninguno es Pablo Roca. De hecho, Pablo Roca no estaría en esta clase, Pablo Roca Nieto estaría en la Universidad de San Andrés, aprendiendo boludeces. O comprando el título, sí, claro, obvio. Y hay que cerrar la Universidad de San Andrés, a la de Estela y la... ¿Ah? ¿Quién? No, es como Macri, compró el título. Entonces, nos interesa por el último tema que vamos a tocar el día de hoy. Que es, si nosotros tenemos los salarios, si la porción, la parte excedentaria, que permite, en el caso de los bancarios, de realizar más actividades, de poder mantener, ¿sí? Y nosotros, los trabajadores somos más, tiene que ver con el principio de la demanda efectiva. Porque cuando yo pongo un comercio, yo no puedo determinar cuánto voy a ganar. Yo no sé cuánto voy a ganar si pongo un comercio. Ahora, lo que sí yo puedo hacer, la única determinación que uno tiene es cuánto va a gastar. Uno puede saber cuánto va a gastar. Hay un trabajo de Posas, bien, lo vamos a ver por la parte importante, ¿no es cierto?, de la demanda efectiva y la causalidad. La única determinación que podemos hacer los ciudadanos es saber cuánto vamos a gastar. No sabemos cuánto vamos a ganar. Porque la ganancia de los empresarios tiene que ver con las decisiones de consumo de los trabajadores. O de las mayorías. Y como la mayoría son trabajadores, entonces por ahí viene la confusión. El capitalista puede saber cuánto va a gastar o cuánto va a invertir, pero no cuánto va a ganar. Por eso, la ley de Say, que decía ¿qué decía Say? Que la oferta es propia de la oferta equivocada. Porque la que genera el movimiento económico es la demanda. Y para que haya demanda,
tiene que haber plata en el bolsillo de los trabajadores, para que gasten, porque son los que consumen. Ahora, la plata puede ser porque el Estado Le pagan buen sueldo. le presiona a los empresarios para que paguen buenos sueldos, o porque le inyecta a través de una asignación universal, de un plan progresar. Entonces, es muy gracioso, porque cuando los empresarios critican a los planeros, están criticando su propia fuente de ingresos. Literalmente hablando. No le explican a los planeros grandes que se llevan. No, porque por eso no es el tema de los planeros grandes, no, porque ellos, esa excepción impositiva, no, están criticando literalmente su fuente de ingresos. Porque, por ejemplo, ¿no? Como podría decir acá la control de Gracia, que un planero grande es Galperín. No, esos son unos delincuentes. O sea, ahí hay un delito, así que saquemos del análisis eso. Pero por ejemplo, hoy Globan y Mercado Libre, que tienen sus exenciones impositivas en Argentina, y hoy no, me enteré que Globan va a ser patrocinador de la Fórmula 1, con el IVA de los chicos del Chaco, dirían ellos, ¿no? ¿Cómo Mercado Libre tuvo pérdidas en sus primeros años? Pero, ¿cuándo empieza a ganar Mercado Libre? Cuando empieza a haber muchas transacciones desde los pequeños consumidores, los pequeños usuarios. Entonces, el consumo, la reactivación del consumo, ya sea por consumo, el consumo inducido, ya sea por aumentos salariales, porque el Estado le dice, venga, señor Ledema, venga Techín, pague buenos sueldos, o tire plata por abajo, genera la demanda y genera la decisión del consumo. Y salvo que esto sea una economía de trueque, que no es economía de trueque, porque esto es una economía mercantilista, porque hay moneda, y una economía monetaria, salvo que sea una decisión de trueque, la única decisión autónoma que tenemos los seres humanos es la decisión de gastar. Porque yo pongo un kiosco, no sé cuánto voy a vender. Ahora, yo sí te puedo decir cuánto voy a gastar este mes. ¿Sí? Yo sí puedo hacer un viaje y decir, llevo tanta plata porque quiero gastar tanta plata. No sé cuánto voy a ganar, pero sí sé cuánto va a ingresar. Y esa decisión, ¿sí? Y esa decisión tiene que ver, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque es la que mueve toda la economía. Porque las decisiones del gasto, la proporción, que diría por ahí, la proporción marginal al consumo, va a generar los ingresos. Por eso se sostiene que el ahorro no genera la inversión, porque primero es el gasto cubro costo, me queda una tasa de beneficio y recién invierno. Porque además, y este es un error, el ahorro y el que invierte son dos personas totalmente distintas que toman decisiones totalmente distintas en base a cuestiones totalmente distintas. ¿Qué es lo que te dicen los marginalistas? No, la gente tiene excedentes, esos excedentes los guarda el banco y el banco los presta. Y cuando estudiamos en la bolilla 4, la teoría monetaria moderna, ¿qué es lo que sucede? Cuando estudiamos teoría, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver, porque se puede hacer el gasto sin tener plata. ¿Sí? Se lo adelanto. Para que yo voy al banco, no tengo plata, el banco tampoco, es un banco nuevo, pero tiene autorización del central para funcionar. Me presta la plata a mí, me la acredita en la cuenta corriente, me da una tarjeta de débito, yo voy y gasto. Yo no tuve plata, el banco tampoco me hizo una acreditación ficticia. Y yo ya gasté, y yo pagué y se movió la economía. Después captará los ahorros, no captará los ahorros, se los pedirá al banco. Y después, al día siguiente, como no fue nadie a depositar plata, le va a decir al Banco Central, hacemos un pase. Pero al día siguiente le voy a hacer el pase. En ningún momento apareció plata, ¿no?
Nunca hubo plata. Lo que sí hubieron actos soberanos. El central autorizando que ese sea un banco. Un banco de ser. Entonces, como lo dice Poser, sí. Eso podría necesitar con el caso del video que vos mencionabas de esas transacciones. Del judío endógeno, sí, exacto. Pero esas transacciones, ahí había 100 pesos. Acá no hay. Esto lo vamos a ver con la bolilla 4. Pero Posas nos dice que para activar esto, no es necesario que haya un atesoramiento previo o que haya plata, sino que el gasto en relación al ingreso previo, debido a la posibilidad del principio de gastar en forma indeterminada más o menos lo mismo, ¿sí? Se hace a partir de un poder de compra. ¿Qué tiene que ver con la relación con el ingreso? Obviamente ese es el límite. Uno va a ir hablando y decir, che, dame un crédito, te decir, bueno, a ver, mostrame el proyecto o fíjate cuánto ganas vos. O sea, no es que te lo da ilimitado. Hay restricciones, las vamos a estudiar a las restricciones. Cuando veamos el tema de la moneda, y voy a empezar a mostrar todos los tipos de restricciones que tenemos. Y nosotros vos tenés básicamente dos restricciones. La restricción externa, que es la posibilidad de endeudarte en moneda extranjera, que tienen los... ¿Serán un gasto autónomo? No, los gastos autónomos tienen que ver con las decisiones de inversión. Con las decisiones de inversión. Y la otra restricción que tenemos es la restricción política. Entonces, pero nosotros a partir de la demanda efectiva empezamos a movilizar la economía, el circuito económico. Y para terminar, vamos a ir al capítulo 11 de Petri, ¿sí? Página 369 a 372. La gallega esa busca. ...369 a 372 del libro de Petri. Cuando nos habla... ¿sí? Que el principio de la demanda efectiva lo podemos dividir en tres. La primera, yo se lo leo no porque no lo sepa, sino porque quiero ser lo más preciso posible para que ustedes lo entiendan. Yo sé que este es un curso de abogacía y que las matemáticas no les gustan mucho, entonces, nada. Y por ahí no me doy a entender porque hablo muy rápido. Bueno, no, conozco mi limitación. Lo que decía el dintel del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Es lo más difícil, ¿no? Bueno, en aras de la brevedad, ¿no es cierto? Podemos dividir el principio de la demanda efectiva en tres afirmaciones. La primera es, las decisiones de inversión, es decir, de compra de bienes de capital, son independientes, momento a momento, de las decisiones de ahorro. Es decir, no gastar una parte de los consumos. Ya que quienes ahorran son personas generalmente diferentes, ellos les invierten. ¿Sí? Por ejemplo, depositando el dinero en el banco o escondido en el colchón. La segunda consecuencia del principio de la demanda efectiva, ahí tenemos una primera consecuencia. Quienes invierten no son los que ahorran. Son dos personas totalmente diferentes que tienen dos decisiones totalmente diferentes. A ver, si dijimos que el ahorro es la porción de ingreso no consumida y el ingreso es un flujo, yo ahorro todos los meses. ¿Cómo ahorro todos los meses? No consumiendo todo. Yo sé que ahora es muy difícil, pero teóricamente pasaría eso. Ahora, la decisión de inversión no es todos los meses. El proceso de inversión, Kalecki, desde que aflora la idea hasta que se concreta son 18 meses. Y si eso sumarle 6 meses antes de que el tipo se da con la idea, el proceso de inversión son 2 años medianamente. La segunda consecuencia es que la producción, ¿sí? Esto es importante, tenderá a variar hasta que iguale a la demanda. Esta es una consecuencia que se explica in re ipsa. Nada, no se produce lo que no se demanda. Entonces,
Si vos tenés retracción del consumo, retracción de la demanda, tenés retracción de la producción. Y si tenés retracción de la producción, tenés menos horas pagadas en salario. Y si tenés menos horas de salario de trabajo, tenés menos consumo. Y esto es una espiral descendente. ¿Cuál es el límite o la restricción? La subsistencia. Porque vamos a trabajar hasta que, o sea, vamos a terminar trabajando lo mínimo para subsistir. Pero eso es un modelo de sociedad y un modelo político. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sí? Si nosotros tenemos que el principio de la demanda efectiva te dice que la producción igual a la demanda y bajamos la demanda, vamos a bajar la producción. Y si bajamos la producción, necesitamos menos trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos? Menos salario, menos consumo. Y se vuelve el perro que se muerde la cola. Llega un momento que esto cae por completo y el límite, el piso, ¿cuál es? La subsistencia. Terminamos trabajando para nuestra subsistencia. Pero somos una sociedad empobrecida y que si la llegamos a dolarizar, que va a ser el capítulo 4, perdón, 5 y 6 del libro de Cesarato, vamos a congelar la puja distributiva, que es lo que pasó, se intentó hacer en los 90, entonces se cristaliza un modelo de país, donde los ricos son ricos y los trabajadores son pobres. Latinoamérica. Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. Toda Latinoamérica. Dos clases sociales. Argentina es diferente porque Argentina tuvo a alguien que dijo, pongamos al hijo del obrero en la universidad y creemos la clase media. Y ojo, hubo un tipo que empezó eso, ¿no? Ahora, quiero decirle que hasta el 73, hasta el 75, lo que, a pesar de que no estuvo 18 años ese partido, lo que siguieron, lo mantuvieron, ¿no? Onganía, Ilia, la ley de Ilia, él tenía un ministro que se llamaba Oñatiria. La ley de patente de Oñatiria hizo que acá haya industria farmacéutica. Fue gracias a Oñatiria. Este es un gran problema, ¿no? De la Argentina, de la continuidad del gobierno, ¿no? De continuar con lo bueno que hace el gobierno. ¿Y por qué no sucede eso? Porque hay intereses, porque hay lucha de clases. Por eso, listo. Porque hay lucha de clases. Yo lo discutí. El otro día lo discutí en la mesa con mi viejo. Porque él le echa la culpa de dictadura a los montoneros. Y le dije, Chile no tuvo un montonero y a Allende lo sacaron en un cajón en el Palacio de la Moneda. O sea, Chile no tuvo guerrilla. Si a Allende lo sacaron en un cajón. ¿Sí? Porque además esto también tiene que ver con cuestiones geopolíticas, ¿no? O sea, Estados Unidos en su momento no iba a permitir. Y tiene repercusión, sí. Y Chile, ese hecho, el asalto a la moneda del 11 de septiembre del 73, sigue marcando a la sociedad chilena, sigue estando quebrada, como hemos visto por el tema de la pandemia, cuando subieron 30 centavos, 30 pesos chilenos, 5 centavos de dólar, fue el aumento del metro en Chile, 5 centavos de dólar, 30 pesos chilenos en ese momento. El aumento de las tarifas y generó el quilombo en Chile. Y tiene una constitución que sigue vigente y que no se pueden poner de acuerdo. Que 2 veces la van cambiando y saben que las tienen que cambiar y no se pueden poner de acuerdo. Porque es un país que está quebrado. O sea, la política tiene que ver con la economía y la economía tiene que ver con el derecho. Porque en Chile podés privatizar hasta el agua. ¿Sí? Vos agarrás la constitución chilena y vos podés privatizar el agua, venderlo. Acá tenés el agua de gestión estatal, o antes era agua de los Andes, que es una empresa privada de capital estatal, pero no importa. La constitución jujeña garantiza a los jujeños el acceso al agua. En Chile, igual tenés para pagar el agua, cagaste. No te bañás. Que sería el menor de los problemas. Pero acá también pagamos el agua. ¿Ah?
Pagamos y la- Sí, pero no la cortan. pero no te la cortan. En Chile te la cortan. Pero por eso la han puesto junta con la de la luz. No paga la Está luz. bien, pero eso tiene que ver con el proceso de privatización con el proceso de privatización de GESA y como te quedabas. Es un tema más financiero. Pero en Chile, si vos no tenés plata, podés no tener agua. Y la tercera consecuencia que tiene es que el ingreso nacional, que es el consumo más el ahorro para Petri, ¿sí? Y la demanda agregada, que es el consumo más la inversión, no son iguales, ¿sí? Entonces, el ingreso nacional, que es el consumo con el ahorro, tiende a la demanda agregada. Es decir, si vos a un país en la macro le bajás el ingreso, van a tender a la demanda agregada. Ahora, y esto lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos el supermultiplicador. El supermultiplicador de Rosiano, este desarrollo conceptual que hizo el profesor Franklin Serrano de la Universidad de Río de Janeiro. ¿Cómo tiene que ver el ajuste? Porque esto es para que ustedes analicen los ciclos económicos, porque cuando vos tenés el alza, la economía ajusta hacia el sentido, hacia la tendencia. Entonces, si vos hacés subir los salarios, aumentás el gasto inducido, ese gasto inducido aumenta la inversión, que es gasto autónomo, y la economía crece. Ahora, si vos retraes los salarios y retraes el consumo, porque le quitas nada, bajás el licuás jubilaciones, el licuás los planes, el ajuste de la economía es hacia abajo. Y las decisiones de inversión y la visión que tiene que tener el abogado, la que tiene que tener el contador, la que tiene que tener el asesor político es ¿para qué lado va la economía? Si va para el ajuste o va para la expansión. Y eso lo vamos a ver con el supermultiplicador erraciano. Ahora, para entender todo esto y para ver cómo funciona después la teoría monetaria, nosotros tenemos que entender que el capital no es homogéneo, que hay bienes básicos, que hay una mercancía patrón para ver tendencias y para formular políticas e ideas. ¿Sí? Les voy a dar el trabajo, capaz que se lo dé el domingo, voy a mandar el domingo el trabajo si lo trabajan, alguna actividad para que vean. Tenemos clases prácticas el día miércoles, la última clase teórica el día viernes, y el 15, hasta el momento, el 15 de mayo, a pesar de que es el día del docente universitario, vamos a tener el parcial, porque vamos a tener el parcial el 15 y el 21 es el recuperatorio. No podemos pasar más, y el día 10 de mayo, a las 19 horas exactamente, voy a dar por estudiadas y aprendidas para todos ustedes las unidades 1, 2 y 3, que son las que van a ir en el parcial. Por única vez, les voy a dar los libros que quiero que lean para el parcial de dónde van a salir las preguntas. Por única vez. Pero el segundo parcial, no. Porque ya saben, si quieren eso, la siglo XXI los espera. Acá la chica va a hacer pastel El viernes va para cada uno, aparte de son importantes para todo. Para toda la economía. Para toda la economía, pero para cada uno puede ser algo particular. Claro, pero además, y puede ser en distintas proporciones.
Sí.